nombre es Floral Su, yo soy fotógrafa, soy también diseñadora gráfica. Básicamente estos son los nombres que se le suelen dar a las profesiones, como son conocidas. Sin embargo, yo lo que digo es que mi manera de expresarme es a través de la imagen. Así como hay otras personas que escriben, otros que hacen música, bueno, mi manera de expresarme, el lenguaje, es la imagen. Y la herramienta es la fotografía, pero me valgo también del diseño y de cuánto recurso me favorezca generar una imagen que quien la ve o quien la lee, porque las imágenes también se leen, que transmita a veces una sensación, una emoción o simplemente transmitir la vivencia que tuve en ese momento. Básicamente yo lo que siento es que la imagen es y siempre ha sido mi canal de expresión. Hay una canción un tanto melódica, un poco pop, pero que expresa lo que yo siento o cómo vivo yo a la fotografía y a la imagen, que es, la canción dice así, a ver quién la identifica: no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Y así lo siento, porque es mi trabajo la fotografía, la imagen, el generar imágenes y el crear imágenes, pero es mi idioma, es cómo yo me vinculo con el mundo y bueno, y también es mi trabajo. Así que mi derrotero en la imagen ha sido desde mis comienzos, que estudié escenografía teatral, enseguida empecé a estudiar diseño gráfico, en paralelo yo desarrollé toda una carrera en la fotografía publicitaria, fotografía de estudio. A cualquier lugar donde voy, siempre tenía que tener y tengo que tener una cámara. Hoy por hoy es más fácil porque está el celular. Hoy por hoy todos tenemos una cámara a mano. Pero cuando esto no era así, hablo de que yo empecé a trabajar en la fotografía en el año 91. Yo tenía siempre conmigo una camarita de rollo, después pasé a las primeras camaritas digital que tampoco estaban al acceso de todo el mundo. Yo sentía que no podía salir de mi casa sin un dispositivo que registrase cualquier cosa que yo sintiese que necesitaba registrar, porque tengo como esa compulsión. A veces, y esto lo he dicho algunas veces en ocasión cuando se celebra el Día del Fotógrafo o algo, que yo digo, creo que los fotógrafos tenemos como como si fuese el síndrome de Diógenes de guardarnos momentos que queremos perpetuar, como esta falsa ilusión de sentir que porque, o por lo menos es lo que a mí me sucede, que porque saqué una imagen, ese momento va a ser eterno. No está del todo equivocado. Una foto termina siendo eterna en tanto y cuanto esa foto sea vista por alguien. Obviamente también es ilusorio, porque no deja de ser un recuerdo plasmado. Pero bueno, a caballo entre esas sensaciones es que transcurrí toda mi vida profesional y personal trabajando en la fotografía y en la imagen, y también en mis momentos libres y como expresión personal fotografiando todo lo que a mí me sucediese. Así, bueno, son más de 3 décadas dedicadas a la imagen, y en algún momento de esas 3 décadas dedicadas a la imagen sucedió que yo tenía como bastante separado la parte profesional, laboral, de la parte personal, de expresión personal. Y en algún momento sucedió ese entrecruce de caminos, o mejor dicho al revés, que todos los caminos, todas estas facetas mías convergieron en un solo camino. Yo ya tenía el profesionalismo de trabajar en la imagen y por otro lado pude desarrollar los gustos personales que por ejemplo me pasaban por el contacto con la naturaleza, en algún momento que hice montañismo. En esa época de montañismo yo subía a las montañas y sabía que eran momentos únicos, el estar en la cumbre del Lanín, por decir, en un amanecer, sin nubes, sin viento. Son momentos que aunque uno suba de vuelta a la montaña, si es que lo logra, probablemente no se den las mismas circunstancias. Entonces yo tenía ahí en esos momentos esa compulsión de registrar. Después vino la etapa de la bicicleta, en donde yo descubro la bicicleta, o la redescubro, porque de chica andaba mucho, redescubro la ciudad, redescubro el río que tenemos acá en Buenos Aires, y todo eso siempre iba acompañado
por registrarlo en fotos, para guardármelo para mí, pero ese guardármelo para mí es raro porque los tiempos cambian y eran épocas de redes sociales. Entonces esa foto que yo sacaba, subía a una red social, eso llegaba a gente que yo no sabía ni siquiera que llegaba y se fue armando como un proyecto, la famosa bola de nieve, para armar una imagen metafórica, visual. Y me encontré que toda esta fotografía que años antes yo la guardaba para mí, para mis amigos, para mi familia, para compartirla en privado, de golpe la había subido a estas redes que ya, bueno, este dilema de qué es privado, qué no es privado, cuando uno sube algo a la red, cuál es la llegada y el alcance. Y el alcance fue mucho más del que yo había imaginado, el que podría haber imaginado, porque empecé a tener estas respuestas a mis imágenes de bicicletas, de viajes en bicicletas, porque esa fue otra etapa que empecé a viajar por el mundo llevándome en la valija bajo el brazo mi propia bicicleta y mis cámaras de fotos. Empecé a tener unas respuestas también de diferentes lados del mundo, desde Ecuador, desde México y también, no sé, Japón, Brasil, España. Es decir, me llegaban mensajes de que yo decía, ¿cómo llegó mi foto ahí? Bueno, llegó por las redes sociales porque es incontrolable, porque las distancias a partir de las redes de internet se hicieron más cortas. Y por ejemplo, en esta etapa donde yo inocentemente subía, yo volvía de andar en bicicleta o guardaba alguna foto de viaje, siempre con una mirada artística, es decir, yo no es que compartía fotos personales de selfie sonriendo, no, siempre la bicicleta como esta catalizadora de emociones, yo la tomé de protagonista de mi obra artística. Y en esto subir a las redes de golpe, yo pensando que esas fotos la veían la gente conocida, qué sé yo, en un momento me sorprendí recibiendo mensajes, por ejemplo, de alguien de Ecuador, que me escribía y me contaba que no era fotógrafa ni ciclista, pero que cuando estaba en ciertos ánimos de tristeza o angustiada por algo, agarraba la bicicleta de su hermano y salía a andar en bicicleta. Y me dice, y yo cuando veo tus fotos, expresan exactamente lo que yo siento al andar en bicicleta. O por ejemplo, otro momento, que este es algo que atesoro mucho, ese mensaje, porque digo, cómo lo que uno hace puede tener efectos insospechados. Cuando fue el terremoto de México de hace unos años, no el del 86 previo al Mundial, sino este otro tan terrible también reciente, me escribe alguien de México que me seguía por las redes a esta altura, yo ya tenía muchos seguidores por las redes, y, y me dice, me cuenta que el país está sumido en una tristeza insondable, que realmente todo era tristeza, su familia, sus amigos, la calle, y que ella veía mis fotos porque estaba toda la ciudad destruida por el terremoto. Entonces ella me dice, en esta situación de desolación, que todo y todos estamos desahuciados, me dice, yo veo tus fotos y es lo único que me trae paz al alma. Entonces es como, bueno, este mismo silencio que hago ahora es lo que me pasaba internamente, es como que me causó mucho impacto este hacer por la necesidad propia de expresarme, de registrar lo que contaba antes, momentos propios y cómo sin darse cuenta, cuando uno conecta con las partes profundas de uno y cuando uno lo hace sin especular, sin un pedido previo, simplemente porque surge de algún lado interno, de una necesidad interna, como cuando algo es genuino, toca una fibra de alguien que también está teniendo esos mismos sentimientos bajo otra cultura, con otras formas, porque lo que yo siempre digo es que las emociones humanas las podemos contar con los dedos, no sé, no soy ni psicóloga ni nada y probablemente habrá muchas más, pero las más importantes que son el amor, el deseo, la tristeza, la angustia, la nostalgia, el proyectar, es decir, son pocos y esas mismas emociones humanas suceden desde que el hombre es hombre, desde que se elevó de las cuatro patas a hoy. Y esas mismas emociones se viven en Japón, en Centroamérica, en la cultura rioplatense, en las alturas andinas. Es decir,
las emociones son las mismas. Entonces yo vi el poder que puede tener una imagen, aunque la imagen a priori, yo misma veía mis fotos y decía, bueno, es la bici, casi que parece algo recreativo, frívolo. Y esta mirada del otro es muy particular, ¿no? Porque la mirada del otro me hizo poder ver en mí misma y autoanalizar mis propias imágenes. Y empecé a través de la imagen, de la mirada del otro, a ver cosas propias, que me llevaban a mí misma a cosas mucho más profundas. Una vez alguien también me comentó y me dijo, qué loco, porque veo tus fotos, esto me decían, y yo estuve en esas ciudades que estuviste y siempre estaban llenas de gentes y todo, y vos registrás las ciudades y nunca hay nadie, está la bici. Yo no me había dado cuenta. Cuando empiezo bajo esa otra mirada a mirar mis propias fotos, veo que es cierto, en algunas fotos aparecen personas, pero en muchas yo elijo escenarios, como pueden ser ciudades que están llenas de gente, y sin embargo en la fotografía está la ciudad desierta. Entonces yo misma me puse a autoanalizar y dije, claro, la soledad de las ciudades, ¿no? Cómo el ser humano puede estar con miles de vecinos en un edificio y sentirse muy solo, a diferencia de alguien que está en la montaña acompañado. Entonces, bueno, el poder de la imagen, ¿no? Así que este trabajo fue creciendo, rodando con la bicicleta, terminó o derivó en un primer libro, porque esto de que me llegaban mensajes de todos lados me llevó a tratar de conformarlo en un proyecto que tuviese una cierta perpetuidad. Nada es perpetuo, eso lo sabemos, pero un libro es un poco más perpetuo que otras cosas, el famoso libro de papel analógico y no tanto la pantalla, que un día se borra el disco rígido y se borró, en cambio el papel está. Y así, un día salió este primer libro que se llama Bicicletas en Foco. Básicamente tomé la bicicleta como protagonista y no lo pensé como un proyecto. Todo esto que cuento que yo venía haciendo, simplemente empecé a recopilar las fotos. Yo acá lo cuento. Bueno, acá se puede ver que hay fotos en todos lados del mundo, en todas las situaciones. Siempre la bicicleta está presente. Entonces yo pensé, la bicicleta está presente en todos. Yo lo que quería transmitir es que la bicicleta era una presencia dentro de mi vida, de la vida de la gente, de la infancia. Muchas veces se asocia a la infancia, pero en mi caso también se asociaba a la adultez y a la libertad de estos viajes que surgieron. Entonces, en el capítulo de este libro armé. Bueno, de hecho voy a leer exactamente lo que puse atrás, que me parece que resume la intención de este libro. Yo puse, amo todo lo que las bicicletas representan: simpleza, economía de recursos, practicidad, diseño, nobleza. Es por eso que mi lente se posa sobre ellas, buscando siempre retratarlas. Pero por sobre todas las cosas, andar en bicicleta me hace sentir feliz. Por eso, donde sea que vea una, intuyo que la felicidad está cerca. Eso resume un poco el espíritu de esto que terminó siendo un gran proyecto artístico, que salió, el famoso Se hace camino al andar. Y bueno, y siguió creciendo. Bueno, empezaron las exposiciones, notas y estas cosas, y con esto se fue multiplicando. Seguí viajando y un día terminé en Japón. Un día terminé en Japón, que dio paso a otro libro en donde también la bicicleta está muy presente, aunque no omnipresente. En esta segunda etapa del proyecto, que es el segundo libro, Japón desde mi bicicleta, lo que busqué transmitir es de vuelta, la bicicleta para mí no es un objeto, no es un elemento ni deportivo ni recreativo, es simplemente una manera de transitar este mundo que a veces es grande, a veces es chico. En la pandemia se transformó en chiquitito porque estábamos encerrados, pero después un día se puede volver a tomar un avión y uno está en Japón a las no sé, 20 horas está en Japón, entonces el mundo vuelve a ser un lugar transitable. Pero a mí lo que me ha dado la bicicleta, y descubrí a esta altura que ya recorrí más de 32, 35 países, cuando viajo me llevo mi bici, insisto, no es un tema deportivo, es
una manera de recorrer las ciudades y entender mejor las dinámicas. Y igual a mí lo que, más allá de que la bicicleta sea y se transformó en protagonista de mi obra artística, a mí no me gusta perder el objetivo artístico de todo esto que hago. Siempre la base, como dije antes, son las emociones. Es tratar de alguna situación que veo, que vivo, que siento intensamente, como dije antes, me la quiero guardar, pero no solo me la quiero guardar, sino que quiero que otro sienta lo mismo que sentí yo. Si yo tengo el lujo, el privilegio, como he tenido incluso recientemente, de viajar, ir a lugares que a veces no es fácil por muchos motivos. Siempre digo, viajar es un lujo, pero no solo económico, es un lujo de salud, es un lujo de tiempo. Entonces, en ese privilegio en que me encuentro las veces que he podido viajar, un día, por ejemplo, en un viaje reciente me encontré en el lugar donde quemaron condenada a muerte a Juana de Arco. Entonces yo estoy en un lugar así, tan impactante como historia, porque todos sabemos la historia de Juana de Arco y sobre todo ese final impactante. Entonces digo, yo me encuentro en ese lugar y yo lo que quiero es, entendiendo el privilegio que tengo, quiero poder plasmarlo con mi saber fotográfico, porque son más de 30 años de profesión, y poder compartirlo de alguna manera. Y ahí de vuelta vuelvo a los libros, porque yo siento que a través de los libros uno le puede dar la posibilidad de viajar a quien no tiene ese privilegio que dije antes, de tiempo, de salud, de dinero muchas veces. Y me pasó, por ejemplo, algo en este segundo libro de Japón. Yo lo edito después de volver de un viaje que me impactó mucho, una cultura tan diferente de Oriente, tan diferente a mi cultura rioplatense, me impactó tanto que yo dije, yo tengo que hacer algo con todo esto. Y el hacer algo siempre es hacer imágenes, porque como dije antes es como me expreso. Y saqué todo este set de imágenes, en donde yo reflejo el asombro. Si yo tengo que definir qué me pasó con Japón, me asombró. Entonces yo, por ejemplo, y ya yendo más a lo técnico, yo en Japón trabajé mucho con el gran angular, porque el gran angular lo que nos da a quien entiende el lenguaje técnico de los lentes, como una mirada de cierta extrañeza, no es la mirada normal. De hecho, el lente normal se llama normal, el 50 milímetros o lo que antes era el 50 milímetros, se llamaba normal. Por ejemplo, cuando yo empecé en la fotografía era el lente normal, el tele, el gran angular. Y después estaba el ojo de pez, ¿no? Bueno, ya lo define, ¿no? El ojo de pez ya no es un ojo de humano, es de pez. Entonces, vuelvo a esto que digo, cuando yo quiero retratar y transmitir esa extrañeza, yo en Japón usé mucho el gran angular porque me daba esta sensación de verme sumergida como en un videojuego donde todos los estímulos tenían dimensiones diferentes, dimensiones que yo no reconocía del todo porque no terminaba de entender o reconocer una cultura tan diferente. Todo eso lo registro en imágenes. Esas imágenes en un momento veo así al azar sobrevolando una convocatoria de la Embajada de Japón, un concurso, presento esas fotos como quien, listo, presento, y resulté ganadora en esa convocatoria que se llamaba Nuevas Miradas del Japón en el año 2019. Estuvimos exponiendo en el Centro Cultural Borges, embajador, toda una cuestión que me sobrepasaba, pues yo de vuelta decía, yo con mis humildes fotografías, de golpe las representantes de la cultura japonesa están validando que la mirada que yo tuve sobre ellos tiene validez, valga la redundancia. Entonces fue de vuelta muy movilizante y muy necesario para mí en el sentido de vuelta, esta dicotomía entre que yo hago las cosas porque me gusta, porque necesito, porque me es imperioso tomar ese registro de mi propia percepción y realidad. Yo lo hago porque necesito. A veces me dicen, porque yo hago la fotografía porque no puedo no hacerla, porque no puedo, porque
es una compulsión. Y de golpe estaba siendo reconocida por una entidad como la Embajada de Japón, con mis fotos de Japón. Y bueno, todo eso derivó en este segundo libro. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque en este segundo libro yo aprovecho mi saber de diseñadora gráfica, yo diseño mis propios libros también aparte, pues sé de imprenta, sé de diseño, listo, es como un producto de principio a fin de autor. Y entonces incorporo, gracias a mis conocimientos de tecnología, de hacer páginas web, de linkear una cosa con la otra, incorporo unos códigos de barra. A ver si encuentro alguno, acá hay alguno. Entonces, a mí me gustó esto de que digo, un libro siempre es un viaje. Yo cuando era chica y leía a Julio Verne, yo viajaba desde el jardín de mi casa en el barrio de Belgrano, Caserón de Texas. Yo viajaba en globo, me iba al centro de la Tierra, daba vueltas alrededor de la Luna o me cruzaba, era un náufrago en cualquiera de esos barcos que se solían hundir en aquella época. O buscaba el tesoro, ¿no? Entonces digo, un libro siempre es un viaje al pasado, al futuro, a una vida que no sería nunca la vida de uno, a la vida posible de uno. A veces son viajes imaginarios o viajes reales. Entonces yo, sobre todo en este segundo libro, tomé la idea de viaje y la busqué plasmar de vuelta a través de lo gráfico. Como digo, la comunicación visual es lo mío. Entonces puse estos códigos QR como expandiendo la idea de viaje. Uno ve este libro, lee algunos textos que fui incorporando cada vez más en mis libros, y no solo ve las fotos, tan pequeños textos, sino que con un video, con el celular uno escanea el QR y de golpe ese libro, así como sucedía en la cabeza que a uno se le abría un abanico de colores, olores, sonidos imaginarios, bueno, en este caso, a través del celular, leyendo el libro, uno escanea y de golpe escucha, uno ve, no sé, una foto acá de los neones de Japón, uno escanea un código de barra y está ahí escuchando, viendo. Entonces me gustó también mucho el desafío, y acá ya como diseñadora gráfica, el desafío de cuánto uno puede ir un paso más allá, un paso más allá. La tecnología está el eterno debate que creo que no se va a terminar nunca, cuánto nos aporta, cuánto nos acerca, cuánto nos aleja. Yo siento que no puedo ni podemos controlar demasiado eso, entonces lo que hago es tratar de usar a favor. Entonces incorporé ese universo expandido con los códigos QR sumado a la fotografía y a los textos. Y un día me contacta a través de las redes también, ¿no? Estas famosas y discutidas redes, me contacta una maestra rural de la provincia de Mendoza, Mariela, que hemos seguido en contacto porque ella me cuenta que durante la pandemia ella daba clases en un lugar inhóspito, lejano, en Mendoza, con la puerta abierta, se remorían de frío todos, pero tenían que ventilar y era medio el post-pandemia, cuando se pudo empezar a hacer algo. Y ella tenía estos chiquitos que viven a decenas de kilómetros de la escuela y todo, y que no pueden ni soñar, ya no viajar a Japón, ya no viajar a ningún lado más que a la escuela, volver y aprender. Entonces ella me contaba que durante la pandemia había descubierto mis fotos, que ella había encontrado que la bicicleta era algo tan universal que lo podían entender personas justamente de culturas diferentes, de estratos sociales, culturales, geografías diferentes. La bicicleta se usa en la ciudad y se usa en la montaña, se usa en el campo, se usa en rural. Hay bicicletas que salen, son al acceso de todos, y hay bicicletas carísimas. Bueno, esta universalidad de la bicicleta ella encontró que era algo que a los chicos le podía servir mucho para entender el arte a través de este objeto universal y que tenían a mano. Entonces ella armó con estos chicos una especie casi de concurso. Les mostró mis fotos y armó y editó de hecho después un libro con esta experiencia. Y no solo eso, sino que cuando saco el libro de Japón, ella me vuelve a contactar, le hago llegar el libro. Y después me mandó videos que la verdad es que me emocionaron tanto porque ella me mostraba estos chiquitos cuyanos
ahí en estas escuelas sin puertas, sin ventanas, sin calefacción, mirando el libro de Japón. Y ella me decía, gracias por acercarles este mundo a ellos. Entonces digo, de vuelta, vuelvo siempre a esto, asombrada y agradecida a la fotografía, que es un universo por un lado chiquito, a mano, que lo hago porque es mi profesión y es mi pasión y es mi hobby y es a lo que dedico mi tiempo libre y mi tiempo laboral. De golpe tener estos alcances es como que, no sé, me impactan mucho y me conmueven mucho. A quien está viendo la nota y no conoce nada de lo que hago, les cuento que yo tengo una página, www.floralsu.com. En las redes estoy en Instagram y en Facebook también como Floralsu. En ese caso es Floralsu Foto con PH, foto. Bueno, yo muy agradecida con este espacio de 2054 TV. Yo agradezco la posibilidad de tener estos canales de difusión y quién sabe despertar algo en alguien que lo incentive a hacer sus propias fotos, sus propios viajes o su propio lo que sea. Así que muchas gracias por este espacio. Muchas gracias nuevamente a 2054 TV. Muchas gracias. ¿Necesitas cambiar el auto? Tenemos un descuento para vos hoy con el 50% de lo que vale la reserva de la unidad. Concesionaria Le Méridien, San Martín. Comunicate al 11 28 50 49 99. Asesoramiento Belén Pisani. Descuentos hasta 100.000 pesos. El Obturador, producciones audiovisuales. Teléfono 11 44 12 37 95.